Ok, amigos, estamos viendo los precios de los apartamentos. Los apartamentos van desde... Y lo maravilloso de estos apartamentos que apenas tienen un año de haberse terminado de fabricar o de hacer. Y el precio de estos apartamentos van desde... Bien, amigos, y ahora estamos en los apartamentos que lo prometimos que están detrás del Capri Limón. Y estos apartamentos se llaman Bar Luxury Apartment. Estos apartamentos están desde... Bien, amigos, estaba averiguando los precios y déjenme decirles que nada más y nada menos los precios oscilan entre... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar un video bastante interesante porque les vamos a mostrar cuáles son las zonas que nosotros recomendamos para vivir y las más exclusivas aquí en Raleigh. Así que si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final de este video. Mudarse a Raleigh es una decisión popular en estos días, ya que la ciudad se ha disparado con el crecimiento. La ciudad capital del estado fue clasificada recientemente como el lugar número 1 para vivir en el país, por lo que no es de extrañar que Raleigh aparezca en el puesto número 1 en la lista de los mejores lugares para vivir en Carolina del Norte. Cuando se trata de comprar una casa, Raleigh es un lugar increíble para echar raíces. La población está creciendo rápidamente y se compone de poco menos de 500,000 habitantes. En promedio, hay 40 personas que se mudan diariamente al área de Raleigh y el condado tiene un crecimiento neto de casi 70 personas por día. Hay cualidades significativas que influyen en la afluencia de personas que desean llamar hogar a Raleigh. Y una de esas cualidades es buscar mayor tranquilidad, ambiente familiar, menos tráfico vehicular y por supuesto mejor calidad de vida. Es por ello que según la ubicación, accesibilidad y popularidad, estas serían las zonas más cotizadas para vivir en Raleigh. Así que quédate hasta el final de este video para que veas cuáles son esas maravillosas zonas. Bien amigos, les vamos a presentar esta primera parte que es aquí en el North Hills, que es la parte norte de Raleigh, que es una de las zonas más cotizadas y más populares para alquilar. De hecho, esta zona es tan popular, pero es porque aparte de que los apartamentos son bastante exclusivos, hay centros comerciales cruzando la calle, hay bastantes restaurantes y por supuesto tiene los supermercados más lujosos. Esta zona, sin embargo, no es tan costosa, eso va a depender de acuerdo a tu presupuesto y los precios van desde $1,600 de una habitación hasta $2,300 de 2 habitaciones. Y uno de los ejemplos es este que está aquí a mi espalda, que se llama Midtown Green, y este cuenta, por ejemplo, con piscina, con gimnasio, con parking y por supuesto con parking. Así que si quieres vivir en esta zona, ya sabes cuáles son los precios por si te interesa. Bien, como pueden ver, uno de los supermercados que está es Harris Teeter, que es uno de los más populares y uno de los que tal vez no sea tan económico como Aldi, que es el caso que yo siempre les recomiendo. Y además de eso van a encontrar bastante restaurantes, gimnasios y por supuesto, miren, hasta spa. Así que esta zona es tan cotizada por eso, porque tienen todos los que ustedes necesitan simplemente al bajar de su apartamento. Bien amigos, ahora nos trajimos a otra urbanización que se llama Anderson Flat. Esta urbanización también queda por aquí, por la parte norte de Raleigh. Y los trajimos porque la verdad es que aparte de ser una zona bastante recomendada, los precios están un poco más accesibles. Y los precios van desde $1,385 los apartamentos de una habitación hasta los de 2 habitaciones en $2,051. Obviamente, como ven, por ahí está la piscina y tiene todos los estacionamientos en la parte de afuera, o sea que no tiene estacionamientos techados, por lo menos por ahora no hemos visto. Lo que me encanta es que los apartamentos son bastante nuevos y tienen unos acabados espectaculares. Como pueden ver, cuentan con un balcón cada departamento, obviamente depende si te toca la esquina, el balcón es mucho más pequeño, pero si te toca los del medio, miren, el balcón es bastante amplio. Tiene zonas para pasear a tu perrito, o sea que todas estas zonas definitivamente son pet friendly y eso ustedes saben que nos encanta. Si quieren visitar, aquí sería la oficina donde ustedes necesitan pues averiguar todos los datos. De todas maneras se los estaremos dejando por aquí en la descripción. Bien amigos, y exactamente al frente de la urbanización de apartamentos está esta que se llama Anderson Forest, que es de casas. Obviamente las casas son espectaculares, gigantescas. Ahora vamos a averiguar el precio de algunos. Miren qué hermosísimo. Allá adelante está una persona que viene con un perrito bellísimo, que me parece que lo había visto por el otro lado, pero bueno. Como pueden ver, las casas son gigantescas, parecen mansiones espectaculares. Miren, esa de puro ladrillo
Y esta también es gigante, solo que es de siding plástico. Ya le vamos a ir averiguando el precio. No deben ser nada económicas. Miren esta que parece un castillo. Súper espectacular. Ya le vamos a dejar el precio por aquí. Vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de toda la información o todas nuestras aventuras. Bien amigos, estaba averiguando los precios y por supuesto no está ninguna a la renta y tampoco ninguna a la venta, pero ustedes saben que la página de Zillow, que es la que nosotros buscamos los precios, te da un estimado de cuánto sería el precio si esas personas quieren vender su casa. Y déjenme decirles que nada más y nada menos los precios oscilan entre $650,000 hasta $1.100.000, pero ya saben por qué, porque miren lo espectacular de estas casas, súper gigantescas, maravillosamente enorme. Así que ya saben, si quisieran en algún momento y estas personas venden esa casa, ya saben cuáles serían los precios para vivir en las zonas más codiciadas de aquí de Raleigh. Bien amigos, estamos en una urbanización que miren, no son apartamentos sino ya townhouse, que se llama Georgetown North. Aquí lo trajimos porque están alquilando una casa que en realidad son townhouse en $1.600, ya se las vamos a mostrar. Bien amigos, ahora estamos en la urbanización Georgetown North. Y es una urbanización también cerca de aquí de North Hills. Y ya les vamos a mostrar todas las amenidades que tienen estos townhouse. Miren que allí están dos puertas. Eso quiere decir que son dos casas separadas, aunque la puerta está bastante cerca. Pero les quería recomendar esta zona porque, aparte de ser bien cotizada, miren lo que puede ofrecerte esta urbanización. Una piscina que obviamente ahorita está fuera de mantenimiento y fuera de operación porque estamos en pleno invierno. Y por supuesto te garantiza toda esta zona por aquí espectacular. ¿Qué tiene este apartamento? Bueno, este apartamento no, este townhouse es de 2 habitaciones, un baño y medio, 1.120 pies cuadrados y el precio es $1.600 mensuales. Así que ustedes pueden comparar si les gustaría vivir en apartamentos como los que les mostramos en el North Hills, que van desde 1.600, pero el de una habitación. Sin embargo, aquí pueden alquilar uno de estos townhouse de 2 habitaciones en 1.600. ¿Qué les parece? La verdad es que viendo el tamaño, tal vez esta sería una zona más recomendada para las familias un poquito más grandes y por supuesto con un presupuesto más accesible. Ahora le trajimos a estos apartamentos que se llaman Tribute Apartment. Son unos apartamentos bastante nuevos y les vamos a mostrar cómo son estos acabados de estos apartamentos y por supuesto cuál sería el precio. Bien amigos, ahora los trajimos a estos apartamentos que se llaman Tribute Apartment. Están muy cerca del Captree Valley Mall. Y lo maravilloso de estos apartamentos es que apenas tienen un año de haberse terminado de fabricar o de hacer y ponerse a la renta. Miren que tiene una placita muy espectacular. Y el precio de estos apartamentos van desde $1.400 de una habitación hasta $2.300 o 2.400. Los de 3 habitaciones son bastante amplios y muy nuevos y es una de las zonas más cotizadas aquí, la parte norte de Raleigh, aunque estamos al noreste, pero está espectacular los apartamentos. Miren qué placita tienen y también son pet friendly y están literalmente ahí cerquita al Captree Valley Mall. Miren, tienen una zona verde donde pueden venir con su mascota, pasear y al mismo tiempo tienen su estacionamiento, cada quien asignado, y algunos tienen hasta balcones, así que estos apartamentos la verdad que se los recomendamos ampliamente. Se pueden mudar aquí. Sí, van a empezar a vivir aquí en North Carolina, en Raleigh, específicamente la capital. Estos apartamentos sería un plus para ustedes porque tienen gimnasio, piscina, jacuzzi, tienen un área de parrillas espectaculares que si conseguimos las imágenes por ahí se las iremos dejando. Y como pueden ver, la mayoría de estas zonas son pet friendly. De hecho, este tiene un parque exclusivo para perritos. Miren qué espectáculo. Bien amigos, como pueden ver, ahora estamos cerquita del Captree Valley Mall, porque los apartamentos que les acabamos de mostrar están pasando el Captree como a 2-3 minutos. Sin embargo, ahora les vamos a mostrar detrás del Captree Valley Mall, que por cierto tenemos un video de ese centro comercial, así que lo puedes ir a ver al finalizar este. Ahora les vamos a mostrar los apartamentos y casas que están exactamente detrás del centro comercial. Bien amigos, y ahora estamos en los apartamentos que lo prometimos que están detrás del Captree Valley Mall. Estos apartamentos se llaman Bar Luxury Apartment. Estos apartamentos están desde $1.300 hasta los $1.800 dependiendo de 2 habitaciones y tiene varias amenidades como piscina, parque infantil, parque de perro
Ya les muestro un poquito más para que vean, pero son espectaculares y son literalmente nuevos. Estos apartamentos son bellísimos. Miren la entrada, unas piedras bien usadas. Tenemos una entrada muy amplia, grande, espectacular. Tienen bicicletas para poner tus bicicletas aquí. Y al fondo ya podemos ver la piscina. El área de piscina es súper espectacular. Vamos a hacer un rapidito panadito por aquí, porque está bastante frío, aunque no lo crean. Miren, por aquí tenemos una entrada espectacular del lobby de los apartamentos. Tienen un área para sentarse, el área de parrillas y el área de piscinas. Miren, estos son espectaculares y están a la renta en este momento. Ya les voy a mostrar un poquito la piscina para que vean. Miren, la área de parrilla está espectacular. Todas tienen balcones, miren, para sentarse a ver su piscinita en la tarde, disfrutar de un calor bellísimo. Y miren, ¿qué tal? Tiene hasta un bar la piscina, así que ya saben, amigos, estos apartamentos pudieran ser una opción para ustedes. Miren, como pueden darse cuenta, aquí están los días que atienden, desde los lunes hasta el miércoles, hasta las 16 de la tarde, Tuesday 7 de la noche, Friday 6 de la tarde y los sábados hasta las 5 de la tarde. Cierra, ¿ok? Así se llama la compañía, se llama Mark Up Captree. Aquí está el número telefónico, si lo pueden lograr ver. Ahí está la oficina donde lo atenderían. Y miren, este letrerito aquí que les da la bienvenida a los nuevos futuros propietarios. Se llama Mark Up Future Residentes. ¿Qué tal? Miren, amigo, ahora estamos en una urbanización que se llama Green Lake Soul. Está como a 5 minutos después que pasa el Captree Valley Mall y los apartamentos que les acabamos de mostrar. Y ahora estas casas, miren esta espectacular casa con 3 puestos de estacionamiento. La verdad es que parecen mansiones. Miren esta hermosura. Obviamente, wow, están espectaculares. Obviamente le vamos a averiguar los precios, pero primero deleítense con estas hermosísimas, súper hermosas casas con estas fachadas de piedra que la verdad me encantan. Bien, amigos, por supuesto que le estuvimos averiguando los precios. Está de más decirles, cuando ven este tamaño de casa, que los precios no son nada accesibles. Van desde $1 millón hasta 2 millones. Pero por supuesto que con esa calidad de casa y con esas fachadas espectaculares, por supuesto que valen la pena. De hecho, hoy están vendiendo una. Ya vamos a ver si le averiguamos el precio de ella. Bien, amigos, nos paramos a grabar la casa que les dijimos que estaba en venta. Y esta casa que está aquí está en $1.050.000. Aquella ya está vendida. Pero miren el tamaño de esta hermosura de casa, si la pueden lograr apreciar. Y estas son la gente que lo están vendiendo, así que si están interesados a la venta, miren, son estas personas que están aquí. Se llama Smart Choice Realty y la verdad es que la casa está espectacular. Así que si ya lo saben, amigos, les encantaría adquirir una vivienda como esta sería su oportunidad y está aquí en la página web de estas personas. Bien, amigos, ahora los trajimos a estos apartamentos que son los Landmark, que están aquí en la zona más noreste de Raleigh. Están espectaculares, la verdad, son súper nuevos también. Una zona que está súper cotizada en este momento y son apartamentos desde una habitación hasta 3 habitaciones y están hermosísimos. Todos tienen balcones, mira, tienen sus apartamentos y al mismo tiempo tienen parking privado. Así que le voy a dar vuelta a la cámara para que vean los detalles y al rato le voy a dar los precios igualmente. Ok, amigos, estamos viendo los precios de los apartamentos. Los apartamentos van desde $1.300, el de una habitación, hasta de 2.140, disculpen, 2.140 los de 2 habitaciones. La verdad es que los apartamentos son literalmente nuevos y tienen un shopping center aquí al lado, que al rato se los voy a llevar para que lo vean. Están espectaculares. Una zona que es bastante cotizada ahorita en este momento porque está cerca de muchos hospitales y clínicas privadas donde, pues, si tienes papeles o tienes la capacidad de trabajar en este tipo de clínicas, puedes trabajar ahí y te quedaría a la vuelta de la esquina tu nuevo hogar. Bien, amigos, y para las conclusiones de este video, ¿por qué recomendamos estas zonas como nuestras zonas más, diríamos como que las mejores zonas para vivir que nosotros podemos darles a ustedes para que lo tomen en cuenta como su primera opción para vivir aquí, siempre y cuando obviamente cuenten con una estabilidad económica o con una accesibilidad de dinero más fácil de la normal? Porque cuenta con todos los servicios que todos ustedes vienen buscando cuando se mudan a un lugar.
centros comerciales cercanos, los más conocidos y más grandes muy cerca de ustedes, fácil acceso a las autopistas más cotizadas o más movidas de la ciudad, que se conectan muy fácilmente con los otros suburbios de la ciudad. Las zonas más seguras que hay en Raleigh, probablemente siempre es Raleigh Norte, Raleigh Noreste, son las zonas que la gente busca mucho para vivir, y también la calidad de estructuras y lugares que hay ahí son de lo mejor, como lo pudieron ver en estos videos que les estuvimos mostrando. Las rentas ahí son un poquito todavía muy negociables, la verdad que son bastante accesibles si se ponen a ver para la calidad de edificios y casas que hay ahí. Obviamente las casas no las vamos a recomendar como para comprarlas, porque al ser una zona tan envidiablemente reconocida, los precios son muy caros. Pero la renta en apartamentos sigue siendo muy accesible todavía para familias nuevas, para personas que vienen llegando, y es una zona súper exclusiva para llegar viviendo, porque tiene toda la accesibilidad de los bienes y servicios que ustedes vienen buscando: shopping centers, centros comerciales, el hospital, autopista. Todos los servicios los tienen ahí cercanos y muy concentrados en una zona tan pequeña o tan aislada. Por ende, tiende a ser una de las zonas más cotizadas por los sectores inmobiliarios y las personas que vienen viviendo aquí. Y la variedad de personas que viven en esta es muy grande. Como se podrán dar cuenta, les recomendamos esa zona porque estaba un shopping center muy cercano. Inclusive uno de ellos tiene literalmente su mall debajo en los apartamentos. Está súper recomendado por todas las personas que vienen viviendo aquí. Así que no podíamos dejar nosotros por fuera estas zonas y darse las recomendadas como que las zonas que nosotros recomendaríamos para vivir, si obviamente viniéramos con las condiciones económicas que todos quisiéramos tener al momento. Pero muchos de ustedes sé que lo tienen y vendrán aquí y lo tendrán. Otros lograrán después de cierto tiempo conseguir la estabilidad económica que están buscando y poderse mudar a estos sitios. Pero no quiero decir con esto que los demás lugares no son buenos, ¿ok? Son muy buenos. Raleigh tiene una cantidad de lugares de verdad increíbles para vivir. Nosotros vivimos en uno de ellos, y muchas veces las personas vienen buscando lo que uno llamaría las 3B: bueno, bonito y barato. Y hay lugares que cuentan con eso, a pesar de que no tienen esa accesibilidad a las autopistas, a los shopping centers, a los malls. Por lo menos nosotros tuvimos que, en nuestro caso, poner la facilidad de la vivienda con respecto a facilidades de las autopistas, aunque no estamos muy lejos de la autopista, estamos bastante cerca. Pero en su momento no pensábamos en eso. Ojalá alguien nos hubiese dicho: mira, compren por este lugar, por esto y por aquello. La verdad no tuvimos una asesoría en ese aspecto, sino que estábamos pensando en la parte económica, pero al mismo tiempo que tuviera valor. Por eso terminamos comprando nuestra casa en un lugar bastante, no tan cercano a esta zona, pero no tampoco tan lejos. Pero la verdad es que es una zona muy buena, muy bonita. La gente que vive aquí es de lo mejor, muy amable, muy tranquila. Pero no tenemos esos shopping centers cercanos, no tenemos esos hospitales cercanos. Estamos cerca del downtown, pero esas facilidades tenemos que rodar un poquito, agarrar el carro, manejarnos 10, 15 minutos para llegar a ciertos lugares. Pero la verdad, el lugar nos encantó. Y por el tamaño de la casa también el precio se ajustaba. Así que esos factores también tendrán que verlos ustedes cuando vengan a vivir para acá. Y si quiere que le hagamos un video con respecto a las zonas con las 3B, buena, bonito y barato, también se lo podemos hacer. Así que lo van dejando aquí en los comentarios. Así que amigos, sin mucho más que decirles, los dejo a su criterio y a su consideración. Vean si estos lugares se ajustan a ustedes, si estos lugares de verdad son los que ustedes escogerían para su familia, o están un poquito caros, o sencillamente les encantó y se van a mudar ahí. Mira, aquí les encantó, quiero mudarme a esos lugares. ¿Dónde es? Obviamente toda esa información va a estar en la descripción del video, y trataremos de darle nuestras impresiones en los comentarios lo más que podamos. Pero ya queda a criterio de ustedes, amigos. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que les haya gustado todos los sitios que les pudimos mostrar, que a nuestra consideración son los mejores para vivir. Y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de compartirlo con un amigo, y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.